Y les damos la bienvenida a todos los hermanos que también nos están viendo en línea. Que el Señor les bendiga donde quiera que tú estés. En tu casita recibe saludos de nuestro pastor principal, recibe saludos de cada uno de los que conformamos aquí Casa de Dios, Iglesia Central. Te amamos mucho y te esperamos, las puertas están abiertas para ti. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, y vamos a iniciar leyendo del versículo 6 al versículo 9. Amén. Pero en realidad, ¿están contentos, mis hermanos? Dice la palabra de Dios así, del 6 al 9 de Juan 20. Dice: luego llegó Simón Pedro y entró en la tumba. Él también notó los lienzos de lino allí, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró y vio y creyó. 9. Porque hasta ese momento aún no habían entendido las escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias en esta mañana porque tú eres bueno, porque tú eres grande. Gracias, Señor, porque podemos, Señor, estar este domingo celebrando todos juntos, alegres, ese día tan especial, Señor, donde tú, Señor, resucitaste, Señor. Ese día tan importante, Señor, donde tú, Señor, venciste a la muerte, Padre. Gracias te damos, Señor, por ese sacrificio en la cruz, Señor. Gracias te damos porque tú nos rescataste, porque tú nos amaste, porque tú nos elegiste, Señor, aún, Señor, desde antes que naciéramos, Padre. En el nombre de Jesús te amamos y te damos muchas gracias. Habla nuestras vidas en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar. Regálale una sonrisa con cubrebocas al que está a tu lado. Regálale un puño, un codazo. El Señor es bueno y el Señor quiere que aprendamos algo hermoso en esta mañana. Amén. Jesús había muerto. Jesús había anunciado su muerte mucho tiempo atrás a todos sus discípulos, y de alguna manera los discípulos no querían que esto sucediera. Sin embargo, era algo que tenían que pasar porque ya estaba escrito desde mucho tiempo atrás en Isaías. Ya el profeta Isaías había dicho justamente que tenía que venir un nuevo rey, un nuevo Mesías, y de cierta manera iba a tener que ser herido, iba a tener que ser muerto por la salvación de cada uno de los del pueblo de Israel, por cada uno de los hijos de Dios. Y qué alegría es saber que ahora tú y yo también somos bendecidos por esa muerte y por esa resurrección del Señor Jesucristo. Yo me puedo imaginar quizá la reacción de cada uno de los discípulos al ver cómo estaba siendo crucificado el Maestro. Probablemente había mucha tristeza en sus corazones, probablemente estaban deshechos porque ellos esperaban tener mucho tiempo más con el Maestro, y cuando veían que Él estaba sufriendo en esa cruz, que los clavos traspasaban sus manos, sus pies, y que esa espada o esa lanza traspasaba también su costado, era para ellos algo muy doloroso. E imagínate cuando vieron el último suspiro o el último respiro del Maestro. Probablemente ellos se llenaron de una tristeza muy profunda. Y el día de hoy, hermanos, yo quiero que hablemos justamente de ese suceso tan maravilloso que es la resurrección. Y vamos a ver en esta mañana tres tipos de personas, tres tipos de creyentes, cómo reaccionan ante la resurrección. Porque como acabamos de leer en el versículo 9, dice la palabra de Dios: porque hasta ese momento aún no habían entendido las escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Jesús había estado con ellos durante mucho tiempo. Jesús había caminado con ellos, había comido con ellos. Ellos habían visto los milagros que Jesús había hecho. Habían escuchado que Él iba a entregar su vida por su pueblo. Y habían escuchado que iba a resucitar. Pero aquí hay un detalle muy importante que podemos ver: no habían entendido.
Hermano, es importante que nosotros como iglesia de Cristo en la actualidad podamos dejar atrás esa venda espiritual o a lo mejor ese razonamiento humano de que muchas veces nos gana, de decir, ¿cómo es posible que alguien pueda resucitar? Muchos creyentes, muchas personas que ya están en la iglesia se han topado con este tipo de dudas, con este tipo de interrogantes. ¿Realmente Jesús pudo resucitar de los muertos? Yo te pregunto a ti, hermano, hermana, en esta mañana, ¿tú crees que Jesús realmente resucitó de los muertos? Amén. Y el primer tipo de personas que nosotros vamos a encontrar de cómo reaccionan ante la resurrección son aquellos de los que creen que realmente resucitó, que somos nosotros los que estamos aquí, amén. Y en la palabra de Dios encontramos ahí mismo en Juan capítulo 20 del versículo 1 al versículo 10 una narración de cómo María Magdalena les avisa a Juan y a Pedro que el cuerpo ya no estaba. Vamos a leerlo, dice la palabra de Dios. El domingo por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada. Corrió y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo a quien Jesús amaba. Les dijo: sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Yo quiero que te pongas en los pies de esta mujer. Todos estaban con ese dolor, todos estaban con esa tristeza de que el maestro ya no estaba, de que ahora estaba en una tumba. Y aún así esta mujer lo amaba tanto que en la madrugada ella iba y estaba ahí. Dice la palabra de Dios que estaba llorando porque el maestro ya no estaba. Pero aquel domingo en la madrugada, cuando ella llegó, como los días anteriores que había estado sepultado el maestro, de repente vio algo fuera de lo normal y vio la piedra movida y vio que el maestro ya no estaba. Yo quiero que te imagines la sensación de esa mujer. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el maestro?, se preguntaba. Y corrió a ver a los discípulos, y dice la palabra de Dios que se encontró con Simón y con Pedro y le dijeron: no sabemos dónde lo pusieron, se lo han llevado. Sin embargo, vemos una reacción muy diferente en Pedro y en Juan. Dice la palabra de Dios, el versículo 3: Pedro y el otro discípulo se dirigieron ¿a dónde? A la tumba. Versículo 4: ambos iban corriendo. Cuando escucharon la noticia, probablemente por la emoción o por el momento, se olvidaron de la promesa que el maestro había hecho. Sin embargo, en el camino que ellos llevaban a la tumba, durante cada paso en lo que ellos corrían hacia la tumba, ellos se estaban acordando y se estaban llenando de fe, porque estaban recordando la promesa que Jesús les había dado, que iba a resucitar al tercer día. Yo puedo imaginarme a Pedro y a Juan corriendo, iban haciendo cuentas en su mente, haciendo, no, pues ya va a ser el tercer día, y estaban contentos y gozosos porque esa señal de la tumba vacía no era que se habían robado el cuerpo, como María Magdalena lo había dicho, era que el maestro había resucitado. Y yo quiero que tú te imagines la gran emoción que sentían al correr. No les importó que a lo mejor fuera un terreno sinuoso, un terreno con muchas piedritas. Ellos corrían para ver esa tumba vacía, consumando la promesa de la resurrección de su maestro. Y dice la palabra de Dios que era tal la pasión y el amor y la devoción que sentían por él. E incluso Juan, dice la palabra de Dios, que corrió más rápido. Dice la palabra de Dios: ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero a la tumba. Anhelaba ver esa promesa cumplida. No vemos que le dijeron a la mujer: ¿quién se lo habrá llevado? Vamos a encontrarlos y van a pagar. Voy a cortar orejas, probablemente pudo haber dicho Pedro, ¿no?
No, ellos iban corriendo porque querían ver esa señal, querían ver esa consumación de la promesa de la resurrección del Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, se agachó a mirar adentro y vio los lienzos de lino apoyados ahí, pero no entró. Juan, aquel que corrió más rápido, no entró, simplemente se asomó. Y dice la palabra de Dios que vio ahí los lienzos que habían cubierto la cabeza y el cuerpo de Jesús. Pero aquí hay algo muy importante, hay algo muy importante que quiero que entendamos. Dice el versículo 6, luego llegó Simón Pedro y entró en la tumba. Él también notó los lienzos de lino allí. Versículo 7, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Ten presente este versículo, hermano, es increíble. Dice más adelante, entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró y vio y creyó. Aquí podemos aprender tres cosas de este tipo de creyentes que reaccionan a la resurrección. Lo primero que podemos aprender de ellos es que había una búsqueda constante, que había una búsqueda apasionada por Jesús. Lo único que ellos querían ver era esa promesa hecha realidad. Lo único que ellos querían era llegar y poder gozarse y decir: el Maestro ha resucitado. Jesús, aquel que estuvo con nosotros por tantos años, ahora ha resucitado. Otra cosa que podemos ver es que podemos aprender de ellos es que corrieron sin temor. Es que corrieron sin importarle cómo estaba el camino, sin importarles cómo estaban las veredas. Ellos simplemente querían llegar a aquel lugar a ver el gran suceso. Y por último, ¿te acuerdas que te dije que recordaras el versículo 7? La palabra de Dios dice: pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Jesús es tan bueno, hermanos, que nos habla todo el tiempo. ¿Cuántos dicen amén? A través de su palabra, a través de la oración, a través del ayuno. E inclusive muchas veces podemos estar en nuestras actividades normales y Dios pone algo en nuestros corazones, Dios pone algo en nuestra mente, y tú tienes la seguridad de que es Jesús, de que es el Maestro. Siempre va dejando señales. Y ese lienzo doblado en la tumba representa mucho. Para la tradición judía era bien sabido esta simbología. Esto hablaba de un siervo y de su amo cuando ponían la mesa para comer. Dice, según las tradiciones judías y lo que podemos ver en la palabra de Dios, que el siervo tenía que poner la mesa de una manera que le agradara al Señor. Y que el siervo no podía entrar al lugar donde estaba comiendo el Señor hasta que terminara. ¿Y cómo se daba cuenta de que había terminado de comer el Señor? Dice en la palabra de Dios y las tradiciones que él ponía una especie de servilleta o lienzo y la hacía bolas y la dejaba en la mesa. Cuando el siervo se asomaba y veía ese lienzo o esa servilleta hecha bolas en la mesa, quería decir que el amo había terminado de comer. Entonces ahora sí podía llegar el siervo y limpiar la mesa. Sin embargo, escúchame bien esto, hermano, esto es padrísimo. Cuando el Señor doblaba la servilleta y la ponía en la mesa, quería decir: volveré. Todavía no he terminado de comer, voy a regresar. Y lo que podemos ver en este versículo 7 es justamente una simbología de que el Maestro volverá. Nos gozamos y nos alegramos porque Él resucitó, amén. Pero también nos gozamos y nos alegramos porque en la misma resurrección del Señor Jesucristo Él nos dejó una promesa implícita que nos dice: voy a regresar, voy a volver, voy a ir por ti, iglesia. Y es algo que nos debe de llenar de gozo
y nos debe llenar de bastante alegría. Amén. En el segundo tipo de personas que podemos ver cómo reaccionan ante la resurrección son aquellos que no alcanzan a creer realmente que Jesús ha resucitado. Dice la palabra de Dios del versículo 11 al versículo 18: María se encontraba llorando fuera de la tumba, y mientras lloraba se agachó y miró adentro. ¿Cómo estaba esta mujer? Llorando, triste. Pedro y Juan habían entendido. Pedro y Juan habían sabido que eso que había dejado el maestro ahí era realmente el cumplimiento de esa promesa. Ellos ya estaban tranquilos. Dice versículos atrás que ellos agarraron sus cosas y se fueron a su casa. Ellos dijeron: ya no tenemos nada que hacer aquí, nuestro maestro ha resucitado, la tumba está vacía. Sin embargo, esta mujer vemos que se queda ahí. Y tú dijeras: no, pues se quedó ahí para seguir apreciando y gozándose de que había doblado el lienzo o el sudario, muchos le dicen. Pero no, dice la palabra de Dios que estaba llorando, estaba triste. Todavía no alcanzaba a comprender que el maestro había resucitado. Y probablemente se estaba acordando: ay, cómo fue el maestro conmigo. Él me rescató de ser apedreada. Ahora, ¿quién me va a rescatar? Estoy sola. Ahora, ¿quién me va a acompañar? ¿O a quién voy a seguir? Ya no está el maestro. Y estaba triste y estaba llorando. Y de repente se asomó nuevamente dentro de la tumba, y dice la palabra de Dios: vio a dos ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera y el otro a los pies, en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Y estos hombres le hablaron y le dijeron: apreciada mujer, ¿por qué lloras? Le preguntaron los ángeles. Porque se han llevado a mi Señor, contestó ella. Ya había quedado claro que había resucitado, pero ella nuevamente dice: se lo llevaron. Y dice la palabra de Dios: no sé dónde lo han puesto. No le tomó importancia a lo que estaba viendo. Date cuenta, estaba viendo a dos ángeles dentro de la tumba del maestro, que ahora estaba vacía. Yo me hubiera gozado. Bueno, primero me hubiera espantado a lo mejor, ¿no? Pero después me hubiera gozado de ver a los ángeles del Señor ahí, ¿no? Pero ella no le tomó importancia a eso. Ella siguió llorando, siguió en su duelo. Y se volteó. Y cuando se voltea pasa algo increíble también. Versículo 14: dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie allí. ¿Y quién creen que era, hermanos? Jesús. Dice: era Jesús, pero ella no le reconoció. Nuevamente podemos ver cómo estaba tan cegada en ese momento por el dolor, por el duelo, por lo que estaba viviendo, que no se estaba dando cuenta que el mismo maestro resucitado, aquel que ella pensaba que se habían robado su cuerpo, estaba parado junto a ella. ¡Qué increíble! Dice la palabra de Dios en el versículo 15. Le habla Jesús, dice: apreciada mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensó que era el jardinero y le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso, yo iré a buscarlo. Todavía que le había hablado el maestro, no sabía que estaba hablando con el que había resucitado. Dice la palabra de Dios en el versículo 16: María, le dijo Jesús. Esta mujer era alguien que había seguido al maestro por mucho tiempo, que le amaba con todo su corazón, que estaba agradecida por lo que había hecho Jesús por ella. Y en el momento en el que escucha su nombre de los mismos labios de Jesús, es cuando reconoce que era el maestro. Le llamó por su nombre y con amor y con cariño. Primero le dijo: apreciada mujer, y ahora le dice: María.
Yo quiero que tú te imagines, hermano, hermana, que el maestro te hable por tu propio nombre. Pon el nombre, tu nombre. Que el Señor te diga algo con tu propio nombre y que tú digas: wow, el maestro me está hablando. Dice la palabra de Dios en el versículo 16 también: ella giró hacia él y exclamó: maestro. Ahí se dio cuenta que era el maestro, que había resucitado. Y dice el versículo 17: no te aferres a mí, le dijo Jesús, porque todavía no he subido al Padre. Ojo, aquí dice: pero ve a buscar a mis hermanos y diles: voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. María Magdalena encontró a los discípulos y les dijo: he visto al Señor, y les dio el mensaje de Jesús. Aquí también nosotros podemos aprender tres cosas. La primera cosa que podemos aprender es que debemos de tener siempre nuestros ojos espirituales bien abiertos, nuestros oídos espirituales bien abiertos. Muchas veces nos dejamos cegar por el mundo, nos dejamos cegar por tantas corrientes que hoy existen en la actualidad. Nos dejamos cegar por los problemas, nos dejamos cegar por las enfermedades, nos dejamos cegar por tantas cosas que el día de hoy nos distraen. Y nuestros oídos y nuestros ojos espirituales permanecen cerrados. Muchas veces queremos que Dios nos hable, que Dios nos dé una palabra en las Escrituras, que nos dé guianza de saber cómo dirigirnos en ciertas cosas en nuestras vidas. Pero solo lo anhelamos y lo deseamos, pero nuestros ojos y nuestros oídos siguen cerrados. Hermano, yo te invito en esta tarde, en esta mañana todavía, a que tú puedas abrir esos ojos espirituales, a que puedas abrir esos oídos espirituales, que cuando leas la palabra realmente tú le pidas a Dios: Señor, háblame a través de tu palabra, que no sea un leer por leer, que cuando tú ores le digas: Señor, yo quiero escuchar tu voz, yo quiero saber que tú me guías, que no sea simplemente una oración cualquiera, no, debe de ser una oración con causa, una oración con propósito. Que cuando nosotros ayunemos también podamos decirle al Señor: Señor, quiero estar más cerca de ti, quiero sentir tu presencia, quiero sentir tu mano, quiero saber que estás conmigo. Amén. Otra cosa que podemos aprender de esta mujer, de este segundo tipo de personas, es que Dios nos promete que siempre va a estar con nosotros y que nunca nos va a abandonar. Amén. Esta mujer estaba triste porque, como lo decía hace un ratito, decía: ahora ¿quién me va a defender? Ahora ¿quién me va a proteger? Ahora ¿quién me va a guiar? ¿A quién voy a seguir? El maestro le estaba diciendo aquí: no te aferres a mí. Pero no se lo estaba diciendo como olvídate de mí, se lo estaba diciendo como que mi tiempo aquí en la tierra ha terminado, pero yo voy a estar contigo todo el tiempo. Yo voy a estar contigo cada mañana cuando tú despiertes y cada noche cuando tú te vayas a dormir. Y es una promesa que tú y yo recibimos de Dios también, y debemos de gozarnos y alegrarnos por eso, porque tenemos un Dios que va a estar a nuestro lado todo el tiempo. Y por último, que podemos aprender de esta mujer es que ella declaró después al mundo que Jesús estaba vivo. Una vez que el maestro le habló y le dijo: no te aferres a mí, yo me tengo que ir, pero voy a estar aquí en espíritu contigo. Le dijo que fuera a los discípulos y les dijera lo que había visto, y ella lo hizo. Y de aquí podemos aprender también nosotros. Porque si somos parte de una iglesia, porque si somos parte de una congregación, está padre que nosotros nos sintamos bendecidos y nos gocemos con la presencia de Dios, pero también tenemos una gran comisión. Y esa gran comisión es hablarle a los demás que Él vive, es hablarle a los demás que es un Dios vivo y es un Dios real. ¿Cuántos dicen amén? Dáselo fuerte a nuestro Señor. Y por último, podemos ver a un tercer tipo de persona: a las personas que no creen, a las personas que necesitan señales para creer, a las personas que dicen por ahí: no se la creen todas, ¿no? Tienen que ver pruebas.
Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 20, ahí mismo, pero ahora del versículo 24 al 29 de la siguiente manera. Tomás, uno de los 12 discípulos, no estaba con nosotros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron: hemos visto al Señor. Pero él respondió: no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos de sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. Jesús ya se les había aparecido alguna ocasión cuando estaban todos reunidos, pero Tomás no estaba. Le dijeron los discípulos: Tomás, ¿qué crees? ¿Y Tomás qué? Vino el maestro, se nos apareció, ha resucitado. Tu reacción, mi reacción probablemente hubiera sido: ¡wow! ¡Gloria a Dios! ¡Él vive! Pero no, la reacción de Tomás fue totalmente diferente. No. No lo creo. Hasta que yo no pueda meter mis dedos en sus heridas, no lo vea con mis propios ojos y no meta mi mano en su costado, yo lo voy a creer. Y Dios es tan bueno que vemos en el versículo 26 que Jesús regresa. Dice: 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo, y esta vez Tomás se encontraba con ellos. Ahora sí estaba Tomás. Dice la palabra de Dios: las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y les dijo: la paz sea con ustedes. Imagínate esta escena: todo cerrado, todos en la misma casa, y de repente que escucharas de la misma voz del maestro: Shalom. Yo te lo cuento, hermano, y créeme que me lleno de emoción. Siento como se me para el pellejo, dicen por ahí, pero no de miedo, de emoción, de alegría, de saber que el maestro nuevamente se había dignado a entrar a mi casa junto con los 12. Dice la palabra de Dios: después de eso le dijo a Tomás, se dirigió ¿con quién? Directamente. Dice: pon tu dedo aquí y mira mis manos, mete tu mano en la herida de mi costado, ya no seas incrédulo, cree. Mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Ya no tuvo pretexto. Mi Señor y mi Dios. Su dedo probablemente ya estaba en su herida, su mano estaba en su costado. Eres tú, maestro, lo creo. Y dice el versículo 29: entonces Jesús le dijo: tú crees porque me has visto. Benditos son los que creen sin verme. Muchas personas como que le echan tierra a Tomás. Tomás el incrédulo, Tomás el que no tenía fe, Tomás el malo, y lo catalogamos como una persona no tan importante por no haber creído. Sin embargo, hermanos, yo quiero que tú sepas algo. Bueno, y creo que sí lo sabes. La mayoría de la gente en la actualidad, incluso lamentablemente dentro de la iglesia, y digo lamentablemente porque no debería de ser así, necesitan señales para creer. ¿Por qué está la enseñanza de Tomás en la palabra de Dios? Porque hay muchos Tomáses en el mundo y en la iglesia que deben, así como dice la palabra de Dios en el versículo 27, deben de dejar de ser incrédulos, deben de tener fe, deben de creer que el maestro ha resucitado, deben de creer que tiene poder para hacer milagros, deben de creer que Él es bueno y fiel con cada uno de sus hijos. Sin embargo, aunque muchos lo catalogan como malo, podemos aprender también 3 cosas de Él. Podemos aprender 3 cosas en este punto. Y la primera cosa que podemos ver es que el amor de Dios nunca se acaba. Él sigue amando aún a aquellos los que no creen o necesitan señales para creer. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de eso?
porque el maestro por misericordia regresó 8 días después. Si él hubiera sido un Dios malo, o un Dios a lo mejor que no le interesara a Tomás, hubiera dicho: no cree en mí, pues que se pierda el Tomás. Quiere tocar mis heridas, quiere meter su mano en mi costado, pues que se quede con las ganas. Yo resucité y yo vivo y no regreso. Sin embargo, el amor y la misericordia de Jesús para con él fue tan grande que regresó en medio del hogar, de esa casa donde estaban reunidos. Dijo: Shalom, la paz sea con ustedes, y caminó directamente hacia Tomás por ese amor que le tiene a las personas que todavía no creen, por ese amor que le tiene a las personas que les cuesta trabajo y que quieren ver señales. Entonces, si en algún momento tú, hermano, tú que nos estás viendo en las redes sociales, has tenido dudas en tu vida, has querido ver señales para creer, yo quiero decirte que Dios te sigue amando. Yo quiero decirte que Dios sigue pensando en ti, y que Dios, la segunda cosa que podemos aprender de este pasaje es que Dios va a mostrarte esas señales. Dios va a mostrarte esas señales. En el versículo 27 nosotros vemos cómo realmente Jesús le dijo: pon tus dedos, tócame, siente. Dios va a mostrarte esas señales. A lo mejor tú dices: no, yo no creo que Dios tenga el poder para sanar enfermedades. Dios te va a mostrar que tiene poder para sanar enfermedades. Es que yo no creo a lo mejor que Dios tenga el poder para escuchar mi oración. Hay tantas personas en el mundo con peticiones más grandes que las mías, y Dios a lo mejor pues les va a dar prioridad a ellos. Hermano, Dios va a responder tu oración, si es de acuerdo a la voluntad de Él, ¿verdad? Dice: dáselo fuerte a nuestro Señor. Y lo más importante, Dios nos pide que tengamos fe, que ejercitemos nuestra fe. En el versículo 29 dice la palabra de Dios: tú crees porque me has visto, pero benditos son los que creen sin verme, o benditos son los que creen sin ver. Yo te invito, hermano, en esta tarde ya, a que tú decidas de qué tipo de creyente, de qué tipo de cristiano quieres ser. De los que sí creen en que Él ha resucitado, o de los que quizá tienen una venda en sus ojos y no se dan cuenta de lo que Dios está haciendo o lo que Dios quiere hacer a su alrededor, o aquellos que dudan, o aquellos que necesitan señales. Dice la palabra de Dios en el versículo 29 que acabamos de leer: benditos son los que creen sin verme. ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres ser bienaventurado? ¿Quieres tener esa bendición de Dios sobre tu vida? Ten fe. Estamos celebrando la resurrección de nuestro Maestro. Estamos celebrando que Él vive, que Él no se quedó en una cruz, que Él está aquí en este lugar, que Él está en nuestros corazones. Debemos de creerle, debemos de amarle, debemos de adorarle. Porque muchos utilizan la Semana Santa para celebrar a un Dios que está crucificado, a un Dios muerto. Y si alguien un día te pregunta cuál es la diferencia entre ser cristiano y cualquier otra religión, tú diles: yo creo en un Dios vivo, yo creo en un Dios que no se quedó en una cruz, yo creo en un Dios que hace milagros y que obra en mi vida y puede obrar también en la tuya. Yo te invito a que te pongas en pie, hermano. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Padre, te damos muchas gracias. Cierra tus ojos, hermano. Puedes alzar tus manos si así lo deseas. Gracias por tu resurrección. Gracias por haber venido, Señor, a este mundo. Porque sin ser merecedores de tu perdón, de tu amor, tú viniste, Señor, a morir por nosotros. Tú viniste, Señor,
a darnos una nueva oportunidad. Hoy te pedimos perdón, Señor, si te hemos fallado. Hoy te pedimos perdón, Señor, si hemos lastimado tu corazón, si hemos sido personas, hijos desagradecidos contigo. Queremos, Padre, en el nombre de Jesús, tener un amor vivificado por ti, Señor. Un amor constante, una búsqueda, Señor, apasionada por tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que nos permita ser luz allá afuera con los que no te conocen, Señor. Gracias por esa dicha, gracias por esa oportunidad, Señor. Pero también gracias por esa comisión que nos has dejado de decir, Señor, al mundo que nos amas, de decirle al mundo que eres un Dios poderoso, que les das también una segunda oportunidad, Señor. Muchas gracias, Padre.